Febrero 2015. Quiero presentarles un tema: Biblia y espíritu de la profecía. La ordenación de la mujer como anciana y pastora y la posición original asignada por Dios a la mujer para todos los tiempos. Espero que este tema le ayude a fijar posición, a estar bien claro en cuál es la razón de la existencia de la mujer, por qué existe la mujer, para qué existe la mujer. Vamos a dar respuesta a estas interrogantes a través de la Biblia y el espíritu de profecía. Pueden haber muchas más respuestas. No pretendo ser esta es la solución, no. Pueden haber muchas más respuestas, pero humildemente le presento algunas respuestas a estas interrogantes. ¿Cuál es la posición hoy que Dios espera en la mujer? ¿Será semejante a la que Dios asignó en el Edén? ¿Por qué fue creada la mujer? ¿Cuál es la función vital de la mujer? ¿Cuál es su relación con el hombre? En la familia, en la sociedad, en la iglesia, en la empresa privada, donde esté. ¿Cuál debe ser la posición de la mujer cuando se tiene como punto de referencia la Biblia y el espíritu de profecía? No perdamos nunca de vista esto, cuando se tenga por referencia la Biblia y el espíritu de profecía. Comenzando, pudiéramos decir así, forma rápida, ¿para qué fue creada? ¿Por qué y para qué fue creada la mujer? Probablemente cuando hacemos estas preguntas nos vamos a Génesis. Inmediatamente la respuesta la encontramos en su primera parte en Génesis. Y cuando revisamos el versículo 18 de Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Ya por allí, esa ayuda idónea, usted y yo sabemos que fue la mujer. La mujer fue creada, según lo que dice aquí la Sagrada Escritura, lo vamos a pormenorizar, como una ayuda idónea para el hombre. Como una ayuda idónea para el hombre. En los orígenes. Ese era el propósito de que existiera el sexo femenino. Una ayuda idónea para ella. Vamos a analizar lo que significa ayuda idónea, toda esa cantidad de cosas. Y efectivamente, más adelante, a partir del versículo 20 de Génesis 2, cuando Adán le coloca el nombre a todos los animales, etcétera, etcétera, el versículo 21 dice: y Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y se la trajo al hombre. Y le dijo entonces: esto es ahora hueso de mis huesos, dijo Adán, y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2. Leí del versículo 18 en adelante. En 1 Corintios 11, en 1 Corintios capítulo 11, repito, un capítulo que el mismo comentario bíblico habla de muchos comentadores que se les hace complejo a veces entender lo que Pablo allí quiere decir. Sin embargo, allí hay unos principios que son universales. Aparte de que se está analizando allí, vamos también a tocar este punto en el desarrollo de este tema, de la posición de la mujer en ese momento histórico, ¿verdad?, frente a esa sociedad. El principio de la reverencia, de la manera de presentarse delante de Dios, un hombre y una mujer. Y allí se extraen unos principios de reverencia que son inmutables a cualquier cultura, o sea, no cambian, pero que pueden cambiar circunstancialmente por las mismas condiciones que puedan estar imperando en ese momento histórico, como es el de ponerse un velo en la cabeza. En aquel momento era una señal, una costumbre, una mujer que está sujeta a un esposo, significaba eso.
una mujer que está sujeta a una autoridad que es su esposo. Ir de manera descubierta a la iglesia y ponerse a orar y profetizar una mujer sin el velo era un escándalo en aquel momento histórico. O al revés, que un hombre se pusiera un velo en la cabeza, se tapara la cabeza y profetizara, predicara, era un escándalo. Entonces Pablo estableció ahí unos principios que son interesantísimos. Por ejemplo, en 1 Corintios 11, versículo 9 dice: y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino que la mujer fue creada por causa del varón. ¿Por qué causa fue creada la mujer? Aquí nos está dando aquí otro dato. Por causa del hombre. Claro, primero el hombre existió. Lo colocamos con Génesis capítulo 2. Dios vio que el hombre estaba solo, en cuanto que no había alguien semejante a él, como criatura, como ser humano, no semejante a un animal. Entonces Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Lo veamos en Génesis, comenzando, ¿verdad? Génesis 2. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Le haré una ayuda idónea para él. O sea, la mujer fue creada por causa del hombre, según 1 Corintios 11, 9. Y cuando dice: y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Primero existe el varón y luego se creó ¿quién? A la mujer. Es lo que dice la Biblia. Y se creó para que fuese una ayuda idónea. ¿Para quién? Para el hombre. También hay otro concepto, comenzando el Corintio, antes de 1 Corintios 11, antes de profundizar fuertemente el problema que le hablaba de si usar el velo o presentarse dignamente en la iglesia o indignamente. 1 Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Dice la revelación. Y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Cuando uno lee el comentario bíblico, dice de ese versículo, 1 Corintios 11:3, cabeza significa señor o amo. Varón, se presenta 3 grados de sumisión. El varón debe reconocer a Cristo como su amo y su señor. Cuando dice, leo la Biblia: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. En otras palabras, dice el comentario bíblico, Cristo es el amo y señor de todo hombre. Punto y coma, dice el comentario bíblico. La mujer, que reconoce la supremacía de Cristo en todo, dice el comentario, reconoce también que en la vida doméstica, dice aquí, será colocada bajo la conducción y protección del hombre. Ahora leo lo que dice la Biblia: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Ahí no hace acepción que si es doméstico o si es fuera de lo doméstico. Cuando digo esto, ¿verdad?, es porque en 1 Corintios, cuando se comienza el versículo 13, dice el comentario bíblico: después de tratar el plan divino acerca de la relación del hombre y la mujer en lo que concierne al liderazgo, mire cómo dice, al liderazgo, indistintamente en el hogar y fuera del hogar, que es lo que vamos a tratar de demostrar. Estamos viendo aquí, como se dice, 3 dependencias. Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. 3 grados de sumisiones, como decía el comentario bíblico, ¿verdad? Y esta relación familiar, fíjense, esto de cabeza, es el amo, es el señor, Cristo del varón, el hombre de la mujer y Dios de Cristo. Fíjense que en Efesios 5 se nos habla que como Cristo es cabeza de la iglesia, el hombre es cabeza de la mujer. Y viene la sujeción de la mujer al hombre. O sea que ampliando esto, pues, para que no se piense que estamos sacando este capítulo que se refiere que si se usa el velo, no el velo, el pelo largo, el pelo corto, no.
Es un principio universal que también en Efesios y que viene de Génesis. Entonces estamos viendo, ¿verdad?, que la mujer tiene una cabeza, el hombre es cabeza. Pero hay otro concepto muy bonito, ahí mismo en 1 Corintios 11. Dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, 1 Corintios 11:7. Pues, mire el concepto de varón ahora, trascendiendo el problema que Pablo está analizando en el capítulo 11. Pues el hombre es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. O sea, sigue la correspondencia, la coherencia. El hombre es imagen y gloria de Dios. Es el rol que tiene el hombre, la posición elevada que tiene el hombre, la responsabilidad grandiosa que tiene el hombre, varón. Pero la mujer es la gloria del hombre, es la gloria del varón. Si el hombre refleja la imagen de Cristo como esposo, como hombre, soltero o casado, pero aquí en este caso casado, el hombre casado refleja a Cristo Jesús, refleja la gloria de Dios, es su imagen, la imagen de Dios aquí en la tierra. Pues la mujer, esa gloria que el hombre refleja de Dios, ella refleja la gloria de ese hombre que está reflejando la gloria de Dios, que es la imagen de Dios. Es como cuando decía Pablo, sé pues imitadores de mí como yo soy de Cristo. La mujer es imitadora del esposo, mientras el esposo imite a Dios. El hombre glorifica a Dios, es la imagen de Dios. Entonces la esposa, la mujer, glorifica al hombre. La mujer glorifica a algo tangible que está viendo, que es su esposo. El hombre glorifica algo intangible, pero que también existe tanto para la mujer como para el hombre, al Dios, al Rey de Reyes. Cuando leemos algo, pues, de ese versículo 7 del comentario bíblico, encontramos lo siguiente. Entonces leamos el comentario bíblico que aparece en 1 Corintios 11, ¿verdad? El versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Mire cómo dice el comentario en relación con esto, comentario bíblico de 1 Corintios. Es difícil que se trate de un orden literal. El significado parece ser también imagen. Es una referencia a la condición en que fue creado el hombre. Si un hombre llevaba un velo puesto o se cubría la cabeza de otra manera, había sido una señal de servidumbre o inferioridad. Habría sido inapropiado que se presentara así. Debía vestirse de tal manera que no ocultara el hecho de que era representante de Dios en la tierra. La palabra gloria originalmente significa opinión, reputación, reconocimiento, basada en el uso de las 70. Los comentadores del Nuevo Testamento le han dado el significado de esplendor, brillo, carácter, atributos que se manifiestan. La expresión gloria de Dios parece significar aquí que el hombre tiene en sí mismo una semejanza con el esplendor y la grandeza y el carácter de Dios, mientras administra los asuntos de su esfera asignada, en armonía con los principios divinos. Se nos presenta entonces una vislumbre de la excelsa responsabilidad a la cual Dios ha llamado al hombre. Lo colocó como cabeza del mundo recién creado y le dio dominio sobre toda la tierra. De esa manera Dios quería por medio del hombre revelar ante el universo su sabio y bondadoso paternal cuidado, como también su protección, su generosidad y su conducción. Aún después de la caída del hombre y de la pérdida de su dominio, Dios continuó su plan de que el hombre tuviera la responsabilidad del liderazgo en los asuntos del hogar. No hay ninguna indicación en la Biblia de que este orden de cosas haya sido cambiado alguna vez después de ese tiempo, pero parece que algunas mujeres de la iglesia de Corintios trataban de cambiarlo. Esa palabra ahí, trataban de cambiarlo. Gloria del varón. En el caso de la mujer, dice el comentario bíblico, solo se usa la palabra gloria y se omite la palabra imagen. Aunque ambos fueron creados en la imagen de Dios, aquí se trata de la relación de la mujer con el hombre, no de su relación con Dios. La mujer, mediante su gozosa aceptación del plan de Dios para la familia humana, refleja la gloria de su esposo y por medio de él
la gloria de Dios, quien ha tomado una medida tan sabia para la humanidad. La mujer fue hecha del hombre, hueso de su hueso y carne de su carne. Por lo tanto, en cierto sentido, dice el comentario bíblico, todos los encantos de la mujer, su belleza y pureza, reflejan la dignidad y el honor del hombre. Si entendemos correctamente a Pablo, esta relación debía mantenerse y ser demostrada en la iglesia de Corinto, presentándose a las mujeres en público con la cabeza cubierta con el velo acostumbrado. Allí en esa costumbre, ¿verdad?, la mujer cuando se presentaba con su velo daba a entender que la mujer glorificaba al hombre, pertenecía a un hombre, estaba casada, tenía derecho a tener casa, a tener todo lo necesario para desarrollar su vida familiar. Profundizando, ¿verdad?, estos conceptos que nos están mostrando para qué hizo Dios a la mujer, por qué causa Dios creó a la mujer, cómo la mujer junto con el hombre tienen roles especiales, tienen cabeza. Nuestra cabeza es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Hasta allí mostrando con la Sagrada Escritura estos elementos que son básicos para entender la posición de la mujer en este momento histórico. Ahora comentando lo de Génesis capítulo 2 versículo 18, cuando Dios dijo: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es interesante este texto en buscar el rol, la posición original, la esfera original que Dios le colocó a la mujer. La mujer fue hecha por causa del hombre, como ya lo veíamos en Corintios, y aquí estamos viendo que Dios, viendo al hombre que está solo, le va a hacer una ayuda idónea. Esa ayuda, primero, para aclarar, ven aquí un ejemplo quizás un poquito muy sutil, no tan representativo, pero sí como para ilustrar. Dos piezas de un rompecabezas son iguales, no son iguales, son diferentes a la vista física, pero cuando esas piezas se pegan, calza la una para la otra de una manera perfecta. Y de 1000 piezas, 500, 200, 40, 20 piezas que hay en un rompecabezas, cada una tiene como su identidad y cada una es para otra pieza, no se confunde. Y si uno quiere meterla en otra pieza, no cuadra. A poner que se fuese toda la humanidad. Hay una sola pieza en la que una mujer encaja para el hombre cuando se le coloca la sensibilidad de que tiene que casarse. Y ese hombre, hay una sola, hay un solo lugar para una sola mujer en la que una única mujer puede calzar en él como una pieza de un rompecabezas dentro de un rompecabezas. Lo demás puede parecerse, pero queda flojo, se puede desprender fácilmente, que es lo que ocurre cuando esa relación matrimonial se hace no porque lo dirija Dios, sino por visión humana, por gusto humano. Entonces, cuando se habla aquí, ¿verdad?, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Fíjense que el versículo 19 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra, viene inmediatamente, Jehová pues formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán, miren esa expresión que dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Comentario bíblico, para entender que muchos comentadores pensaban que de repente como si Dios estuviera buscando una ayuda idónea entre los animales, pero no es así. Ya Dios anticipadamente, en el versículo 18, había dicho: no es bueno que el hombre esté solo. Ya Dios había tomado la decisión de que él iba a crear una ayuda idónea para él. Ya Dios lo había determinado. Pero entonces le colocan los animales. Le colocan los animales para que él coloque nombre. Pero en el hebreo, en el original dice: y trajo Dios todos los vivientes, los animales vivientes del campo, toda bestia del campo, y de los cielos, de las aves, para ver lo que llamaría para él. Para ver lo que llamaría para él. Y todo lo que llamaría el hombre para él
ser viviente, su nombre aquello llamó. Ese para él. Y trajo Dios todos los vivientes del campo y de los cielos para ver lo que llamaría para él. Y todo lo que llamó para él le colocó su nombre. Esto se pega mucho con lo que dice ese para él. Él analizó, él vio, él observó esos animales. Y dependiendo de las características, las costumbres, la manera de ser del animal, colocó un nombre. Recuerden que todos los nombres de los seres humanos en el hebreo y en el mismo griego tienen un significado. Jesús significa Salvador. Elías, Jehová es mi Dios. Y así, cada nombre tiene un significado. Cuando Adán le colocó nombre a los animales, para él, en la manera como él los percibió, en su análisis, en su costumbre, su forma, su hábitat, su sociabilidad, la manera como se relacionaba un animal con el otro, de eso se desprendió un nombre. Dios estaba dándole ese privilegio a Adán y a Eva. Vamos a leerlo directamente. Dice Patriarcas y Profetas, página 33. Toda criatura viviente era familiar, capítulo de la creación. Toda criatura viviente era familiar para Adán. Desde el poderoso Leviatán, dice, era familiar para Adán. Desde el poderoso Leviatán que juega entre las aguas hasta el más diminuto insecto que flota en el rayo del sol. A cada uno le había dado nombre y conocía su naturaleza y sus costumbres. Por eso, cuando para él que estamos utilizando aquí, en la traducción del hebreo directamente, y trajo Dios los vivientes del campo, los animales que del campo, de la tierra y de los cielos, las aves, para ver lo que llamaría para él, y todo lo que llamaría el hombre para él, ser viviente, su nombre aquello llamó. Entonces Adán, conociendo su naturaleza y su costumbre, ¿verdad?, le dio nombre. La gloria de Dios en los cielos, los innumerables mundos en su ordenado movimiento, a diferencia de las nubes, los misterios de la luz y del sonido de la noche y del día, todo está al alcance de la comprensión de nuestros primeros padres, tanto de Adán como de Eva. De tal manera que al observar, como decía Patriarcas y Profetas, al observar la naturaleza y las costumbres, a cada uno le había dado nombre y conocía la naturaleza y las costumbres de esos animales. Adán entonces dio el nombre a cada uno de ellos. Y vio que ninguno de esos animales que estaban allí, Dios como haciéndolo sensible a él, a la necesidad de una pareja. Ya lo vamos a leer también en Patriarcas y Profetas. Dios está observando lo que Adán está haciendo, ¿verdad? Y no encuentra ningún animal que él le pueda colocar, este es mi ayuda idónea. El perro es el mejor amigo mío. El burro es el mejor amigo mío. El caballo es el mejor amigo mío. Los pájaros son los mejores amigos míos. Esta es mi ayuda perfecta. Y en sus propias palabras que él lo exclamaría o lo pronunciaría allí en el Edén. No. Él no encontró ningún animal de los que caminan en la tierra ni los que vuelan en el aire su ayuda idónea. Pero Dios quería hacerle que primero no era que Dios lo pensara, como en el versículo 18, no que él experimentara esa soledad y se viese confrontado con que todos tienen pareja, todos tienen un semejante, y bueno, y yo no encuentro, de acuerdo a la naturaleza y manera de ser de los animales, alguien que yo lo pueda convertir en mi ayuda idónea. Mire como dice Patriarca y Profeta. Después de la creación de Adán, toda criatura viviente fue traída ante su presencia para recibir un nombre. Le acabamos de decir ahorita, para ver si Adán podía colocarle un nombre a uno de estos animales, de estas criaturas vivientes, que fuera su ayuda idónea. Y vio que a cada uno se le había dado una compañera. Pero entre todos ellos no había ayuda idónea para él. No era que Dios estaba que él consiguiera una compañera allí, porque ya Dios sabía que él iba a hacer su ayuda idónea, pero para que él se diera cuenta que necesitaba una ayuda idónea, como cada pareja de animal tenía su compañera y su compañero. ¿Cuál será mi otro yo, mi otro ser? Recuerde que Adán no conocía mujer,
La única criatura humana, ser humano, era él. Imaginarse una mujer era imposible. Imaginarse un semejante sería semejante a él, un otro hombre. Alguien semejante. Así como dos animales que a veces nos cuesta diferenciar cuál es la hembra, cuál es el macho. Sin embargo, Dios sabía que le hacía falta. Al darse cuenta Adán que también a él le hacía falta, como dice aquí, y como terminaba el versículo, el versículo 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave del cielo, y no se halló ayuda idónea para él. No pudo ningún nombre de un animal que significase: esta es mi ayuda idónea. Como dice para acá el profeta en la página 26. Se le había dado una compañera a cada especie que estaba allí, pero entre todos ellos no había ayuda idónea para él. Entre todas las criaturas que Dios había creado, dice Patriarca y Profeta, página 26, en la tierra no había ninguna igual al hombre. Y dijo Dios, ¿verdad?, cumplió lo que ya había dicho en Génesis 2:18: más bueno que el hombre esté solo. El hombre no fue creado para que viviese en soledad. Había de tener una naturaleza sociable. Su compañía, las bellas escenas y las encantadoras ocupaciones del Edén no hubiesen podido proporcionarle perfecta felicidad. Aún la comunión con los ángeles no hubiese podido satisfacer su deseo ¿de qué? De simpatía y de compañía. No existía nadie de la misma naturaleza y forma a quien amar y de quien ser amado. Dice Patriarca y Profeta, página 26. Entonces, una ayuda idónea, para luego seguir leyendo Patriarca y Profeta. En el análisis bíblico, saben ustedes, hermanos, que la palabra ayuda significa, se pronuncia eser en hebreo: ayuda, ayudador, ayuda idónea, socorrer, socorro, y viene de la otra palabra que es azar. Significa rodear, circundar, proteger, aliado, defender. Miren lo que significa la palabra ayuda. Y cuando uno busca la palabra idóneo, resulta que es la misma eser. Eser significa ayuda y significa también idóneo. Imagine usted lo maravilloso de esto. Y la palabra idóneo cinco veces se pronuncia en la Sagrada Escritura. Idóneo. Y dos veces solamente, que en Génesis 2:18. Mire tan bonito. Génesis 2:18 y 2:20, ayuda idónea. Dos veces esa palabra se encuentra aplicada a Adán y a Eva. Eva, una ayuda idónea. Ayuda es lo mismo que idóneo. La palabra en hebreo para ayuda es eser, y la palabra para idóneo es eser. Es como la palabra justicia. Iseket, I-Z-E-Q-E-D, Iseket, que significa justicia. Corrijo aquí la palabra justicia, ¿verdad? I-C-D, I-S-E-D-Q, Isedek. Justicia es Isedek, pero también justicia es amor, caridad. Con la misma palabra se dice amor y caridad. Esto lleva a la conclusión, ¿verdad? No podemos tener compasión verdadera si no somos justos, y no podemos ser justos si no tenemos compasión y amor. Entonces, aquí en lo que le estoy comentando, ¿verdad?, la palabra ayuda y la palabra idónea en hebreo se escribe eser, que implica, con el mismo ejemplo que le coloqué de justicia, para hacer una ayuda tiene que ser idónea. Y de las 5 veces donde esa palabra ayuda idónea que aparece en la Biblia, 2 veces en Génesis 18 y 20, capítulo 2,
capítulo 2, versículo 18 y el 20. Y 3 veces la palabra idóneo se utiliza, es para, por ejemplo, en 1 Crónicas 25:1, hombre idóneo para un trabajo, los músicos. En Daniel 1:4, los muchachos idóneos para estar en el palacio. Y en 2 Timoteo 2:2, idóneos para enseñar. Un cargo, encarga a hombres para que enseñen, que esos hombres sean idóneos. Esas son las otras 3 veces en que se encuentra la palabra idóneo. Pero las 2 veces donde es Dios mismo quien hace la ayuda idónea, y de allí que la palabra te suena igualito, Eser. Las otras 3 te suenan diferentes en hebreo, aunque significan idóneo. La primera, por ejemplo, hombre idóneo para un trabajo de músico, ebodá. En vez idóneo se pronuncia ebodá. Pero en Génesis 2, 18 y 20 es Eser. Muy especial, aplicado solamente de Eva para Adán. En unos muchachos idóneos para el palacio, la palabra idóneo se pronuncia K-O-A-K-J, Koach, K-O-A-K-J en hebreo, y significa idóneo, pero no es el idóneo como el que Dios hizo de Eva para Adán. Idóneos para enseñar, que aparece en 2 Timoteo 2:2, es K-J-A-Yai, Kahayai, K-J-A-Yai, significa idóneo. Idóneo para cosas materiales, para cosas de un amigo para el otro amigo, para trabajar, para una responsabilidad, para un cargo. Ok, es idóneo, pues competente, y es chévere el uno para el otro. Pero en el caso de Dios, cuando creó a Eva, era una ayuda idónea. Eser, el idóneo es especial. Y como significa la misma palabra, ayuda idónea, o sea que la ayuda tiene que ser idónea, tiene que ser perfecta, solamente como Dios lo determina. Hay 11 versículos donde la palabra ayuda uno la busca y directamente esa palabra ayuda, habla de la palabra ayuda, de esas 11 veces que la palabra ayuda aparece traducida como Eser, es siempre Dios ayudando, Dios ayudando. Por ejemplo, te puedes buscar Deuteronomio 33:7, 33:26, Salmo 22, 33:20, 75, 115, 11, y hay Oseas 13:9 y el Salmo 115:9. Y en Isaías 37 se habla de una ayuda que Egipto iba a brindar, pero que no es la verdadera ayuda. En otras palabras, lo que quiero decir con esto es que cuando Dios dice le haré una ayuda idónea, es algo especial, una ayuda que no puede ser a media ni regular. No, Dios escogió a la mujer para que fuera la ayuda perfecta, la ayuda idónea. Tal es así que la palabra ayuda es sinónimo es lo mismo que idóneo, Eser. Para ser una ayuda tiene que ser idónea. Para que la mujer sea una ayuda al hombre tiene que ser idónea. O sea, ambas palabras, no se puede hacer de otra ayuda. Y cuando se utiliza la palabra ayuda, con esa palabra Eser, es Dios ayudando. O sea, es como si Dios, la ayuda del punto de vista humano aquí en la tierra hacia el hombre, como Dios ayudando al hombre, es a través de la mujer. Es la relevancia que tiene en lo que es el matrimonio. Por eso que Dios trae la mujer. Dios escoge para el hombre para la mujer y la mujer para el hombre. Pero es la mujer la que Dios trae al hombre. Hay que orarle a Dios para que ella sea merecedora de un hombre que ella se merece. Que ella va a ser parte esencial, no el todo. Ella es parte esencial, pero es la perfecta ayuda. Ayuda en hebreo 10 veces
se encuentra, y una 11 cuando no es la correcta, cuando Israel pretendía tener ayuda de Egipto, una ayuda meramente humana. Es inútil esa ayuda, dice Isaías 37. No se compara a la de Dios. O sea, la palabra ayuda en hebreo, cuando es Dios mismo el que actúa, el verdadero ayudador, no una ayuda humana de un hombre hacia otro hombre, un hombre hacia una mujer, es eser en hebreo. Y esa es la palabra que se utiliza para decir que la mujer es la ayuda idónea. Tanto así que ayuda es lo mismo que idóneo. O sea, para que sea una ayuda tiene que ser perfecta. Y solamente Dios puede hacer eso. Para que vea el calibre de lo que implica una relación matrimonial. Y porque tiene que ser dirigida por Dios. Porque es Él el que puede escoger lo que perfectamente Él puede concebir como el medio de mejor ayuda. Y ayuda, ayudador, socorrer. Viene de la palabra azar, significa proteger, aliado. Viene la palabra proteger. La mujer fue sacada de la costilla, y las costillas protegen los órganos, dos órganos vitales, el corazón y el pulmón, de los que prácticamente depende la vida. Las costillas protegen a través del diafragma. Eso es tan importante, ¿verdad? Es más, el concepto que dice de Nahuay, la colocaron allí en la costilla para que esté siempre al lado del corazón del hombre. Pero le quería darle esa otra connotación de la relevancia de lo que significa una mujer para un hombre. Fue hecha la perfecta ayuda de Dios, escogida aquí en la tierra para el hombre, para el varón. Ese es el concepto divino, ese es el concepto real. Vuelvo a repetir, la palabra idónea se encuentra 5 veces. 2 en Génesis, ayuda idónea, cuando con la misma palabra se dice eser. Ayuda idónea, eser, ayuda pero perfecta. Y las otras 3 veces que se encuentran en la Biblia, estoy hablando de la versión Reina Valera del 60, la palabra idónea va referida a ayudas humanas. Pero cuando Dios ayuda, hay una palabra especial que se llama eser, idóneo. Hay una palabra especial que se pronuncia, que significa idóneo. Y la palabra es eser. De las otras 3 palabras que se las dije ahora, Bodad, K-O-A-K-J, Kohak, K-J-A-Y-A-I, como Kahayay, está diciendo idóneo también, pero como no es directamente Dios ayudando, se pronuncia diferente. Pero cuando es Dios mismo ayudando, la única vez que Dios colocó eso, idóneo, una ayuda idónea, fue en Génesis 2, 18 al 20. Va a referir a la mujer. O sea, Dios, el semejante a Él, para hacer como si Él mismo estuviera ayudando al hombre, varón, en la mujer. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pero hay una posición que Dios está asignando a la mujer allí, en el mismo comienzo del Edén. Eso es de ayer, de hoy y de siempre, porque es la palabra de Dios. Ahora sigue diciendo de qué manera podía ser esa ayuda especial de Dios para el hombre que creó aquí en la tierra. Una mujer. Él no sabía lo que era una mujer, Adán. Y cuando la vio, la sorpresa. Qué diferente, Adán. Algo tan bello, algo tan increíble. Esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Es su ser. ¿Qué animal se podía comparar? Por eso no hay en la naturaleza nada que pueda ser ayuda idónea para un hombre, para un varón, un árbol, unas plantas, un perro, nada puede ser la ayuda idónea para un hombre, sino solamente la mujer. De acuerdo al concepto bíblico que acabamos de explicar. Dice el último párrafo ese de la página 26, de la creación, el patriarca y profeta. Dios mismo dio a una compañera. Oiga, le proveyó de una ayuda idónea para él. ¿Cómo es eso? Alguien que realmente le correspondía, una persona digna y apropiada para ser su compañera y que podría hacer una sola cosa con él, en amor y en simpatía. Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. Este hecho significa que ella no debía dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus plantas, la planta de los pies como un ser inferior, sino que más bien debería estar a su lado como su igual, como ser amada, protegida por él,
siendo parte del hombre, hueso de su hueso y carne de su carne. Era ella su segundo yo. Mira el plan original. Era ella ¿qué? Su segundo yo. Y quedaba en evidencia la unión íntima y afectuosa que debía existir en esta relación. Honroso es a todos el matrimonio, dice aquí Hebreos 13:4. Posición de la mujer, página original hasta nuestros tiempos, ¿verdad? Fue creada por causa del hombre, fue creada para ser la ayuda perfecta que Dios tiene para el hombre, ¿verdad? Es la gloria del hombre. Tiene una cabeza que es el hombre, como el hombre tiene una cabeza también que es Cristo Jesús. En la página 84 del libro Hogar Cristiano dice: todos los que contraen el capítulo acerca del altar matrimonial, capítulo 15, Hogar Cristiano, todos los que contraen relaciones matrimoniales con un propósito santo, el esposo para obtener los afectos puros del corazón de una mujer, y ella para suavizar, mejorar y completar el carácter de su esposo, cumplen el propósito de Dios para con ella. Página 85, ahora leo del mismo libro, perdón, página 88 del mismo libro El Hogar Cristiano. Dios ordenó que hubiese perfecto amor y armonía entre los que asumen la relación matrimonial. Promesa solemne, capítulo Promesa solemne. Comprométase los novios en presencia del universo celestial a amarse mutuamente como Dios ordenó que se amen. La esposa ha de respetar y reverenciar a su esposo, y el esposo ha de amar y proteger a su esposa. Amén, gloria a Dios. La página 92 del mismo libro Hogar Cristiano. Estamos definiendo el rol, ¿verdad? La posición de la mujer. 92 originalmente. El Señor ha presentado los principios que deben guiarnos. El esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. La iglesia va al Nuevo Testamento, ¿verdad? Y la mujer debe respetar y amar a su marido. Ambos deben cultivar un espíritu de bondad y estar bien resueltos a nunca perjudicarse el uno con el otro. El esposo amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y la mujer debe respetar y amar a su marido. Palabra, ¿verdad?, revelada y que está en las Sagradas Escrituras también. Vámonos a la página 99. Obligaciones mutuas. La esposa ha de agraciar el círculo familiar como esposa y compañera de un esposo sabio. A cada paso debe ella preguntarse: ¿es esta la norma de la verdadera femineidad? ¿Y cómo haré para que mi influencia sea como la de Cristo en mi hogar? El marido debe dejar saber a su esposa que él aprecia su trabajo. Página 99, Obligaciones Mutuas, capítulo 17, Hogar Cristiano. Página 100, 101 del mismo libro. Página 100, 101. Dice: a menudo se pregunta, ¿debe una esposa no tener voluntad propia? La Biblia dice claramente que el esposo es el jefe de la familia. Casadas, está sujeta a vuestros maridos, dice Efesios, ¿verdad? 5. Si la orden terminase así, podríamos decir que nada es envidiable tiene esta posición de la esposa. Es muy dura y penosa en muchos casos, y sería mejor que se realizasen menos casamientos. Muchos maridos no leen más allá que está sujeta, pero debemos leer la conclusión de la orden: como conviene en el Señor. Cuando los maridos exigen de sus esposas, Obligaciones Mutuas, página 101, una sumisión completa, declarando que las mujeres no tienen voz ni voluntad en la familia, sino que deben permanecer sujetas absolutamente a ellos, colocan a sus esposas en una condición contraria a la que asignan las Escrituras. Muchos maridos en su trato con sus esposas no han representado correctamente al Señor Jesucristo en su relación con la iglesia.
porque no andan en el camino del Señor. Declaran que sus esposas han de someterse en todo a ello. Pero no era designio de Dios que el marido ejerciese dominio como jefe de la casa cuando él mismo no se somete a Cristo Jesús. Debe estar bajo el gobierno de Cristo para representar la relación de éste con la iglesia. Si es tosco, rudo, turbulento, egotista, duro e intolerante, no diga nunca que el marido es cabeza de la esposa y que ella debe someterse en todo, porque él no es el Señor, no es el marido en el verdadero significado del término. Para aclarar, ¿verdad?, cualquier mala concepción que se pueda tener de estas cosas. En la página 193 del mismo libro dice: sienta la esposa, el capítulo deben compartirse las cargas, capítulo 35, hogar cristiano. Sienta la esposa que puede apoyarse en los amplios afectos de su esposo, que los brazos de él la fortalecerán y sostendrán en todos sus afanes y cuidados, que su influencia apoyará a la de ella y su carga perderá la mitad de su peso. ¿Acaso no son los hijos, tanto de él como de ella? Estamos viendo, ¿verdad?, la manera tan bonita como Dios plantea la relación de afecto, de amor, de una esposa hacia un esposo y un esposo hacia una esposa. Un resumen bíblico, diríamos, parte de lo que estamos diciendo, Efesios 5:33. Termina el apóstol Pablo y dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ahí está la clave, hermano. Cada uno de vosotros ame también a su mujer, nosotros los hombres, varones, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Por eso la incidencia varias veces que leímos allí de lo que dice el Espíritu Profecía. En la página 206, la responsabilidad de lo que es cuando la mujer asume este rol original, este rol primario. Página 206. Mire cómo dice: puede muy bien decirse, en el capítulo 38, el hogar cristiano, puede muy bien decirse que los deberes distintivos de la mujer son más sagrados y son más santos que los del hombre. Su obra en la educación de sus hijos es en todo respecto tan elevadora y ennoblecedora como cualquier puesto que el deber de él le llame a ocupar, aun cuando fuese la primera magistratura de una nación. Imagínense la responsabilidad que tiene una mujer ya cuando está casada, tiene hijos, el rol tremendo, la responsabilidad de la madre, la mujer esposa y madre. Dice la revelación en la página 208, capítulo 38, posición y responsabilidad de la madre. Si descorriera el velo y ambos padres pudieran ver el trabajo del día a día como Dios lo ve, y discernir cómo su ojo infinito compara la labor de ambos, se asombrarían ante la reverencia, ante la revelación celestial. El padre consideraría sus labores con más modestia, mientras que la madre cobraría nuevo valor y energía para proseguir su tarea con sabiduría, perseverancia y paciencia. Conocería entonces su labor. Mientras que el padre trató con cosas perecederas que pasarán, la madre contribuyó a desarrollar mentes y caracteres y trabajó no solo para este tiempo, sino nada menos que para la eternidad. El mismo capítulo, la página 210, la madre es agente de Dios para hacer cristiana a su familia. La página 215, capítulo 39, influencia de la madre. El vínculo terrenal más tierno es el que liga a la madre con su hijo. Este queda más impresionado por la vida y el ejemplo de la madre que por la del padre, porque ella y el niño se ven unidos por un vínculo más fuerte y tierno. Imagínese usted, hermano mío. Página 211, el mismo capítulo 38. Mediante un fiel trabajo doméstico se sirve al Señor tanto o aún más que al enseñar la palabra. Tan ciertamente como lo son los maestros en la escuela, los padres y las madres deben considerarse como educadores de sus hijos. El hogar no es una cárcel para la esposa y la madre consagrada. Las que no están consagradas sí es una cárcel. Comprenda la mujer el carácter sagrado de su obra y con la fuerza de Dios y temiéndole, emprenda su misión en la vida. Eduque a sus hijos
para que sean útiles en este mundo e idóneos para el mundo mejor. Nos dirigimos a la madre cristiana. Les suplicamos que asistan, que sientan su responsabilidad como madre y no vivan para agradarse a sí mismas, sino para glorificar a Dios. Cristo no se complació a sí mismo, sino que se asumió la forma de siervo. El mundo rebosa de influencia corruptora. Oiga esto tan tremendo. Las modas y las costumbres ejercen sobre los jóvenes una influencia poderosa. Si la madre no cumple su deber de instruir, guiar y refrenar a sus hijos, estos aceptarán naturalmente lo malo y se apartarán de lo bueno. Y es la tremenda responsabilidad de la madre, hermano. Si la madre no cumple con su deber de instruir, guiar y refrenar a sus hijos, estos aceptarán naturalmente lo malo y se apartarán de lo bueno. Acudan todas las madres a menudo a su Salvador con la oración. ¿Qué orden se tendrá con el niño y qué ha de hacerse? Hay un Dios en lo alto, y la luz y la gloria de su trono iluminan a la madre fiel que procura educar a sus hijos para que resistan a la influencia del mal. ¿Cómo esto puede ser cambiado, esta posición? El único medio dado en la tierra para formar hijos, para enfrentarse al demonio, primariamente esa función les daba a la madre. Eso es intransferible, salvo rarísimas excepciones, pero esto es intransferible. Esto es lo que manda Dios. Esta es la posición original cuando una mujer se convierte en madre, esposa. Ninguna otra obra puede igualarse en importancia a la suya. La madre no tiene a semejanza del artista alguna hermosa figura que pintar en un lienzo, ni como el escultor que cincelar en un mármol. Tampoco tiene como el escritor algún pensamiento noble que expresar en poderosas palabras, ni manifestar como el músico algún hermoso sentimiento en melodía. Su tarea es desarrollar, con la ayuda de Dios, la imagen divina en un alma humana, que es tu hijo, es mi hijo, son nuestros hijos. Si se van del hogar, ¿quién va a hacer esta obra? La cancha está abierta, el terreno está abierto para que nuestros hijos se pierdan y la sociedad los absorba y los corrompa. El medio de cristianizar al hogar es la mujer. Por eso como hombre, es nuestra ayuda idónea en la tarea de preparar a unos hijos para el reino de los cielos. Las madres de Israel pueden no ser guerreras ellas mismas, dice la página 212, responsabilidad de la madre, pero pueden criar guerreros que se ciñan toda la armadura y peleen virilmente la batalla del Señor. Madre, en gran medida, madres, el destino de vuestros hijos está en vuestras manos. Si no cumplís vuestro deber, las colocaréis tal vez en la fila del enemigo y los haréis sus agentes para arruinar las almas. Pero mediante un ejemplo piadoso y una disciplina fiel, conducidos por Cristo, a ser los instrumentos en sus manos para salvar a las almas. Su obra, la de la madre, si la cumple fielmente, quedará inmortalizada. Las esclavas de la moda no ven ni comprenderán nunca la belleza inmortal que reviste la obra de una madre cristiana, y se burlarán de sus nociones anticuadas y de su vestido sencillo sin adorno, mientras que la majestad del cielo inscribirá el nombre de aquella madre fiel en el libro inmortal. Comprenda toda madre, la página 213, que su tiempo no tiene precio, su obra ha de probarse en el solemne día de la rendición de cuentas. Entonces se hallará que muchos fracasos y crímenes de los hombres y mujeres fueron resultado de la ignorancia y negligencia de quienes debieron haber guiado sus pies infantiles por el camino recto. Entonces se hallará que muchos de los que beneficiaron al mundo con la luz del genio, la verdad y la santidad, recibieron de una madre cristiana y piadosa, que no le dio, diríamos nosotros aquí, no le dio pena quedarse en el hogar, no le dio pena hacer comida, no le dio pena lavar la ropa, no le dio pena dedicar horas y horas a enseñar y educar a los hijos. Tomo la lectura. Entonces se hallará que muchos de los que beneficiaron al mundo con la luz del genio, la verdad y la santidad, recibieron de una madre cristiana y piadosa los principios que fueron la fuente de su influencia y de éxito. Alabado sea el nombre de Dios. Después de Dios, capítulo 39, influencia de la madre, página 315. Después de Dios, el poder de la madre en favor del bien es el más fuerte que se conozca en la tierra. ¿Qué dije? Después de Dios, el poder de la madre en favor del bien
es el más fuerte que se conozca en la tierra. Cuán solemne es pensar que las miradas y palabras y acciones de la madre darán fruto en la eternidad y que de su influencia resultará la salvación o la ruina de muchos. Hermano, cómo usted abandona el hogar, cómo se quiere sacar a la mujer del hogar a través de las profesiones y ahora también como pastora, encargada a 24 horas de un rebaño. Piensen en estos solemnes mensajes del Espíritu Santo a través de esta revelación. Dice la página 217, capítulo 39, influencia de la madre. Esta responsabilidad recae principalmente sobre la madre, que con su sangre vital nutre al niño y forma su armazón física. Le comunica también influencias intelectuales y espirituales que tienden a formar la inteligencia y el carácter. Jocabet, la madre hebrea de fe robusta y que no temía el mandamiento del rey, fue la mujer de la cual nació Moisés, el libertador de Israel. Ana, la mujer que oraba abnegada y movida por la inspiración celestial, dio lugar a Samuel, el niño instruido por el cielo. El juez incorruptible, el fundador de las escuelas sagradas de Israel. Elizabeth, la parienta de María de Nazaret, animada del mismo espíritu que ésta, fue la madre del precursor del Salvador. El día de Dios revelará cuánto debe el mundo a las madres piadosas por los hombres que defendieron resueltamente la verdad y la reforma. Hombres que fueron audaces para obrar y avanzar, que permanecieron indómitos entre pruebas y tentaciones. Hombres que, antes que los honores mundanales de la vida misma, prefirieron los altos y santos intereses de la verdad y a la gloria de Dios. Gracias a las madres. Madre, despertad y reconoced que vuestra influencia y vuestro ejemplo afectan el carácter y el destino de vuestros hijos. Y en vista de vuestra responsabilidad, desarrollad una mente bien equilibrada y un carácter puro que reflejen tan solo lo verdadero, lo bueno y lo justo. Hermano mío, ahora esto se pone bueno. ¿Qué pasó con todo esto? ¿Por qué las madres abandonan el hogar? ¿Por qué la mayoría de nuestras esposas trabajan? Las esposas de los hermanos de la iglesia. ¿Por qué la mayoría de las esposas de los pastores trabajan? ¿Por qué no están en el hogar? ¿Por qué el mundo propugna y propaga que la mujer no tiene que estar en el hogar? Que para eso se graduó en una universidad. Pueden tener hijos, pero pueden ser ingenieras, doctoras, todas esas profesiones, y que abandonen a sus hijos, que los atienda la abuela o lo atienda otro. ¿Por qué la mujer dejó su posición original? ¿Por qué la mujer no solo es que si quiere igualar al hombre, quiere ser superior al hombre? Cuando ella fue hecha para el hombre, cuando ella es parte del hombre, cuando ella es la ayuda extremadamente perfecta que Dios ha provisto para el hombre, para ayudar al hombre, cuando ella depende del destino de los hijos, cuando ella es la influencia refrenadora de que el mundo se lleve a nuestros hijos y nuestros hijos se pierdan. ¿Cuánto interés tiene el demonio entonces para sacarla, para que el hogar quede desbaratado y Satanás finalmente se lleve a nuestros hijos a la perdición? Pero tú, madre, tú, esposo, yo, esposo, usted, madre, tenemos una sagrada responsabilidad. O somos fieles a lo que Dios ha mostrado en la Biblia, en el Espíritu de Profecía, o un pueblo sin profecía se desenfrena, como está pasando hoy en día. La mujer ha sido arrancada y se pretende arrancar definitivamente, que usurpe, que tome la posición que el hombre tiene, salga a la calle y los hijos que se críen como se puedan criar. ¿Cómo se originó eso? Vamos a leerlo. Página 412-413. Hoy en los testimonios, tomo 1, capítulo La presunción. Dice: el pecado de esta era consiste en despreciar los mandamientos expresos de Dios. Esto que estamos leyendo. El poder de la mala influencia es muy grande. Muy grande la influencia. Queremos ser como son las mujeres del mundo. Queremos tener pastoras, profetas, muchas profetas hoy en día. Queremos tener como la iglesia bautista, ¿verdad? La iglesia anglicana, perdón. Una obispa. Lucharon por tener una obispa. Ya tiene un obispo mujer. Aunque muchos hermanos de esa iglesia dijeron que no. Pero es que hay que ser igual al mundo. Juan Francisco cada vez está abriendo más la puerta que la mujer también sea una sacerdote. Ya veremos muchas de esas cosas. Y nosotros como iglesia adventista también
Estamos en el mismo plan. ¿Quiénes están criando a nuestros hijos? Usted como profesional, que antes de casarse, se graduó de profesional, pero tiene un hijo. ¿Quién está criando a su hijo? ¿Hasta qué edad usted va a criar a sus hijos? ¿Acaso esto no es una vergüenza hoy en día, en forma general? ¿Acaso esto no desdice de lo que una mujer profesional está criando un hijo, está pendiente de un esposo, convertirse reina en un hogar, mientras esos hijos van creciendo y se van desarrollando? ¿Quién va a proveer la influencia protectora para contrarrestar los ataques de Satanás? La abuela, la profesora, la sirvienta que usted tiene allí en el hogar pagándole, la que cuida a los niños. No, hermano mío, eso es violar los mandatos de Dios, pudiendo usted hacerlo. Dice, el pecado de esta era consiste en despreciar los mandamientos de Dios. Página 412, Joya de los Testimonios, tomo 1. Expreso de Dios. El poder de la mala influencia es muy grande. Eva tenía todo lo que necesitaba. No le faltaba nada para ser feliz, pero su apetito intemperante deseó el fruto del árbol que Dios le había prohibido. Oiga esto. No necesitaba del fruto del árbol del conocimiento, pero permitió que su apetito y su curiosidad dominasen su razón. Estaba perfectamente feliz en su hogar en el Edén, al lado de su esposo. Más, oiga esto, como las inquietas Evas modernas, se hizo la ilusión de que había una esfera superior a la que Dios le había asignado, superior a la posición original. Se metió en la cabeza eso a Eva. Y fíjese que Eva fue la que quiso ser igual a Dios. Ni siquiera aceptó que era igual a Adán. Hablando de Génesis 1 y 2, cuando no había entrado el pecado. No, quiso ser superior a Adán, superior al hombre, e igualarse con Dios. Eva, las Evas modernas, se hizo la ilusión, como las Evas modernas de hoy en día, de que había una esfera superior a la que Dios le había asignado. Pero cuando quiso alcanzar una posición más elevada que la original, que la que Dios le había asignado al lado de su esposo, en una función tremendamente grande, formar hijos para el reino de los cielos. ¿Qué pasó cuando quiso una posición más elevada que la original? Sigue la lectura. Cayó mucho más abajo. Este será, por cierto, el resultado que las Evas de la generación presente obtendrán si descuidan la alegre atención de sus deberes diarios de acuerdo con el plan de Dios. Hay para las mujeres un trabajo que es aún más importante y elevador que los deberes del rey en su trono. Pueden amoldar la mente de sus hijos y formar su carácter de manera que sean útiles en este mundo y puedan llegar a ser hijos e hijas de Dios. Deben considerar su tiempo demasiado valioso para pasarlo en la sala de baile o trabajos inútiles. Hay bastante trabajo necesario e importante que hacer en este mundo necesitado y doliente, sin malgastar momentos preciosos en los adornos y en la tentación. Al ver las influencias corruptoras de la sociedad, se sentirán movidas de la más profunda compasión como su divino Redentor. Simpatizarán con Cristo en su esfera. Si la mujer es negligente de seguir el plan que Dios tenía al crearla y se esfuerza por alcanzar puestos importantes para los cuales Él no las capacitó, dejará vacante el lugar que podría ocupar aceptablemente. Al salir de su esfera, dice la página 413, pierde la verdadera dignidad y nobleza femeninas. Qué tremendo. Cuando Dios creó a Eva, quiso que no fuese ni inferior ni superior al hombre, sino que en todo fuese igual. La santa pareja no debía tener intereses independientes. Sin embargo, cada uno poseía individualidad para pensar y obrar. Pero después del pecado de Eva, como ella fue la primera en desobedecer, el Señor le dijo que Adán dominaría sobre ella. Debía estar sujeta a su marido, a su esposo, y esto era parte de la maldición. Pero mire, el querer salir de la esfera original dejará vacante el lugar que podría ocuparlo aceptablemente. Eso no es lo que está buscando hoy en día.
que la mujer salga de su función básica al engendrar unos hijos, al estar casada. Función mientras el matrimonio existe en esta tierra. Función que determinará el futuro de nuestros hijos. Hermanos, pero las mujeres aspiran a algo más. Vamos a seguir leyendo. Dice el Hogar Cristiano, en página 40, el capítulo 40, falsos conceptos acerca de la obra materna. La página 219 dice: cuán importante es esta obra, y sin embargo oímos a algunas madres suspirar por la obra misionera. Si tan solo pudiesen ir a algún país extranjero, estarían felices esas madres. Consideran que eso sería hacer algo que vale la pena. Pero la asunción de los deberes diarios en el hogar y el cumplimiento de ellos les parece una tarea agotadora e ingrata. Las madres que suspiran por un campo misionero lo tienen en mano en el círculo de su propio hogar. ¿No son las almas de sus hijos de tanto valor como la de los paganos? Con cuánto cuidado y ternura debe ella observar a sus mentes que se desarrollan y vincularlos con Dios, todos los pensamientos de ellos. ¿Quién puede hacer esto tan eficazmente como una madre amante que teme a Dios? Hay quienes piensan que a menos que estén relacionadas directamente con la obra religiosa activa, hay quienes piensan que a menos que sean unas pastoras, unas ancianas, a menos que la mujer tenga una responsabilidad grande en la obra activa, en la asociación, en la conferencia, en la unión, en la misión, no están haciendo la voluntad de Dios. Pero esto es un error. Cada uno tiene una obra que hacer para el maestro. Es una obra admirable la que consiste en hacer que el hogar resulte agradable y todo lo que debe ser. Los talentos más humildes, si el que los recibió entrega su corazón a Dios, harán de la vida en el hogar todo lo que Dios quiere que sea. Hombres y mujeres pueden servir a Dios tan seguramente como el ministro en el púlpito, si prestan fervorosa atención a lo que han oído y educan a sus hijos de manera que vivan temiendo de ofender a Dios. Las mujeres que, haciendo con buena voluntad lo que sus manos hallen por hacer, ayudan con espíritu alegre a su esposo a llevar sus cargas y educan a sus hijos para Dios, son misioneras en el sentido más elevado. Si usted pasa por alto su deber como esposa y madre y extiende las manos para que el Señor le confíe otra clase de trabajo, tenga por seguro que Él no se contradecirá. Le señaló el deber que usted debe hacer en casa. Si usted piensa que le ha sido confiada alguna obra mayor y más santa, está equivocada. Que es más santo, que es más sagrado que atender el hogar con el esposo y los hijos, ¿verdad? Y especialmente cuando están en esa edad pequeña, cuando están creciendo, son adolescentes. ¿Usted cree que hay algo más importante que ser anciana, que ser pastora, que ser una directora que ocupe una responsabilidad dentro de la iglesia, que ser una ingeniera afuera, una doctora? Todo tiene su momento. Todo tiene su momento. Pero mientras hay hijo, mientras hay esposo allí, hay que cumplir fielmente estas tareas. Dios no se equivoca, dice aquí. Siendo fiel en su hogar y el trabajo por las almas de aquellos que están más cerca de usted, porque puede obtener usted la idoneidad para trabajar por Cristo en un campo más amplio. El Señor, página 221, Hogar Cristiano, no la ha llamado a descuidar su hogar, su esposo y sus hijos. Nunca obra así, ni lo hará jamás. Durante los primeros años de la vida de los niños es cuando se ha de trabajar con ellos, velar, orar. Esta obra debe realizarse sin interrupción. Tal vez se la inste usted a asistir a reuniones de la madre o de costura para hacer una obra misionera, pero a menos que deje a sus hijos con una persona fiel que los instruya y compasivamente, es deber suyo contestar que el Señor le ha confiado una obra que de ningún modo usted la puede descuidar. No puede excederse en el trabajo de cualquier ramo sin descalificarse para la obra de educar a sus pequeñuelos y hacer de ellos lo que Dios quiere que sean. Gran parte de la deformación que sufre el carácter de un niño mal preparado es culpa de la madre. Esta no debe aceptar cargos de la iglesia que le obliguen
a descuidar a sus hijos. La mejor obra a la cual puede dedicarse una madre consiste en que no se pierda más una sola puntada en la educación de los hijos. De ninguna otra manera puede una madre prestar más ayuda a la iglesia que consagrando su tiempo a los que de ella dependen por su instrucción y su preparación. Qué tremendo esto, hermano, lo que Dios está dándonos como luz. Retomo lo que leía del libro anterior. ¿Por qué las mujeres dejaron su posición original? Dice Patriarcas y Profetas, página 42, la tentación y la caída. Evas modernas se lisonjean con ascender a una esfera superior a la que Dios le había designado. Hoy en día, ascender a una esfera superior a la que Dios le ha designado. En su afán de subir más allá de la posición original, Eva descendió a un nivel más bajo. Resultado similar alcanzarán las mujeres que no están dispuestas a cumplir alegremente los deberes de su vida de acuerdo con el plan de Dios. En su esfuerzo por alcanzar posiciones para las cuales Dios no las ha preparado, muchas mujeres están dejando vacío el lugar donde podrían ser una bendición. En su deseo de lograr una posición más elevada, muchas han sacrificado su verdadera dignidad femenina y la nobleza de su carácter y han dejado sin hacer la obra misma que el cielo les señaló. Capítulo 38, Hogar Cristiano, página 208. La obra de la madre fiel. La obra de la madre le fue asignada por Dios, a saber, la de criar a sus hijos en la disciplina y admonición del Señor. Página 209. Entre todas las actividades de la vida, el deber más sagrado de la madre es para con sus hijos. Pero cuán a menudo se le deja al lado este deber para buscar satisfacciones egoístas. A los padres han sido confiados los intereses actuales y eternos de sus hijos. Ha de empuñar las riendas del gobierno y guiar a su familia para que honren a Dios. La ley de Dios debe ser su norma y el amor debe regir en todo. Si entran en la obra hombres casados dejando a sus esposas en casa para que cuiden a los niños, la esposa y la madre están haciendo una obra tan grande e importante como la que hace su esposo y padre. Mientras que el uno está en el campo misionero, la otra, la madre, es misionera en el hogar, y con frecuencia sus ansiedades y cargas exceden en mucho a la del esposo y padre. La obra de la madre es solemnemente importante. El esposo puede recibir honores de los hombres en el campo misionero, mientras que la que se afana en casa no recibe reconocimiento terreno alguno por su labor. Pero si trabaja en pro de los mejores intereses de su familia, tratando de formar su carácter según el modelo divino, el ángel registrador anotará como uno de los mayores misioneros del mundo. Dios no ve las cosas como las percibe la visión finita del hombre. Por eso decía, la madre es el agente de Dios para hacer cristiana una familia. Página 209, 210, Hogar Cristiano. Yo creo que con lo que hemos hablado hasta este momento es extremadamente importante la posición de una mujer en el hogar. Es la ayuda perfecta, es la manera que Dios tiene más perfecta de ayudar a un hombre. Por eso hay que orar mucho para que las mujeres sean de Dios y nosotros como cabeza mantener estos lineamientos. Nos toca a nosotros, no que las mujeres nos dirijan a nosotros dirigir a las mujeres, a nuestras esposas en los caminos de Dios como Cristo dirige a la iglesia. La iglesia no se dirige a sí misma. La iglesia, como la mujer se somete a Cristo, ¿verdad? La iglesia se somete a Cristo como la mujer también tiene que someterse al hombre. Pues la iglesia no le impone a Cristo, es el hombre que tiene que dirigir. Pero los hombres hoy en día dejaron de brillar. Muchos de los dirigentes dejaron de brillar. Y como tal, la mujer reemplazó. La mujer ha asumido liderazgo que no debieran asumir porque nosotros nos descuidamos. Nos atuvimos a ella, le entregamos nuestras responsabilidades a ella, que ellas hagan. Y la mujer ni corta ni perezosa, con los talentos que Dios les ha dado a la imagen y semejanza de Dios, bueno, se lanza. La mujer todo es lícito, pero no todo conviene, como dice el apóstol Pablo. Puede ser ingeniera, puede ser doctora,
puede ser teóloga, lo que sea, pero todo en el momento especial. Usted está soltera, ejerce su profesión, pero en el momento que usted se casa y tiene hijos, tiene un esposo que rige, que dirige conforme Cristo rige a la iglesia, tiene hijos, se complicó más la vida, vamos a decirlo en esos términos, tiene que educarlos. Es el instrumento que Dios tiene para cristianizar a la familia, es la mujer. El vínculo más fuerte que une a un hombre con otro ser humano es el que une la madre con los hijos. Esto es tremenda la responsabilidad, lo acabo de leer en lo que dice la palabra. Esto es intransferible. Ante solemne responsabilidad, uno, de lo que es la mujer para el hombre y lo que es la mujer para crear los hijos, Satanás está empeñado, hermano, en que la mujer no sea la ayuda idónea para nosotros, ni mucho menos, diríamos nosotros, la ayuda idónea para crear a los hijos. El plan es destruir todo eso, acabar con la familia. Ya no hay matriarcado ni patriarcado, ahora no hay nada de eso. Ahora es que la familia se desintegró, aun cuando seguimos formando familias. Es tremendo esto. Ahora vamos a meterle otra área bíblica. Como este patrón del hogar se repite en las Sagradas Escrituras, hasta el Nuevo Testamento y hasta para nuestro tiempo. Vean el patrón de familia. Cómo se repite del Edén, ahora aquí en Génesis 37. Hablando del sueño que tuvo José, soñó 37:9 Génesis. Soñó aún otro sueño José y lo contó a su hermano diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¿Qué es eso el sol? ¿Qué es la luna? ¿Qué son las estrellas? Y lo contó a su padre, Génesis 37:10, y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en la tierra ante ti? Mira el orden de jerarquía aquí. ¿Acaso yo, como el sol, lo vio simbolizado José como el sol en el sueño, y tu madre como la luna, y tus hermanos como las estrellas, vendremos a postrarnos en tierra ante ti? Ve el orden de la familia. El hombre es cabeza, la mujer está sujeta al hombre, y los hijos son como la estrella. El hombre es como el sol, la mujer refleja la gloria del hombre, como lo llamamos en 1 Corintios 11. Y aquí entonces es como si la mujer, la luna refleja la luz del sol, el sol es el hombre, y los hijos son las estrellas. Padre, el sol; madre, la luna; y las estrellas, los hijos. Mire ese orden tan maravilloso. Pero también lo encontramos, y yo quiero que leamos del libro de Primeros Escritos algo muy interesante. Pero quiero remitirme a 1 Timoteo capítulo 3, 1 al 13. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno quiere ser pastor. Pero es necesario que el obispo, el hombre, está hablando de un hombre, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Abrevio un poquito el tiempo. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso. Versículo 4 de 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. 1 Timoteo capítulo 3, ahora versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Quién es el que va a gobernar la casa? El obispo, el anciano, el pastor. No es la mujer ni la anciana. Para ser anciana, tendría que gobernar la casa, tendría que tener sujeción los hijos. Pero eso no fue el orden divino. El orden divino es el hombre cabeza, como Cristo es cabeza de la iglesia. El que va a gobernar la casa es el hombre, no la mujer. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? ¿Cómo un hombre que no es casado puede ser anciano de iglesia? Ya estamos violando la Biblia. Y ahorita vamos a ver el espíritu de profecía. ¿Cómo un hombre que es casado puede ser pastor? Pero como ancianos ya lo hemos hecho hace mucho tiempo. Jovencitos de 18 o 20 años, o hasta menos, son ancianos.
¿Qué casa? ¿Cómo pueden gobernar un hombre a la iglesia? Ya que hablando son de hombres, que no hablando de mujeres. Que no es casado. Si el primer entrenamiento tiene que hacerlo en la casa. Entonces el liderazgo que hay en la casa trasciende la casa y pasa a cualquier esfera de gobierno dentro de la iglesia. Los credenciales que se piden, el currículum que se pide para unos ser pastor de iglesia o anciano de una iglesia. El que ven, aquí está el Timoteo. Que gobierne bien su casa. Esto es una de las partes del currículum. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo te va a poner una persona que tiene a los hijos desordenados? Los hijos que no le hacen caso. Un hombre soltero, peor todavía, a que dirija la iglesia, a que sea anciano de iglesia, a que sea pastor de iglesia. Absurdo. Es lo que dice la palabra de Dios. Y si usted no cree en eso, hermano, usted dejó de ser cristiano. Usted abandonó la palabra de Dios para irse a la tradición, para complacerse a sí mismo. De los diáconos dice, y los diáconos asimismo deben ser honestos, versículo 8, sin doblez, ¿verdad? Y a estos también que sean sometidos a prueba primero. Entonces serán el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha. Eso es lo que dice la palabra. Primera de Timoteo 3:12. Los diáconos sean marido de una sola mujer y que gobiernen bien su casa. Los diáconos, igual que los ancianos y los pastores, tienen que gobernar bien su casa y sus hijos y su casa, porque los que ejercen bien un buen diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es tremenda la responsabilidad que se nos está hablando aquí. Diáconos, hombres, ¿verdad? Hasta las diaconisas, si es correcto. Sean mujeres honestas, pero el diácono gobierne bien su casa. Si quiere ser diácono, se ha casado, en otras palabras. Tito también dice, capítulo 1, versículos 5 al 9: por esa causa te dejé en Creta, para que corrigiese la deficiencia y estableciese anciano en cada ciudad. Versículo 6: el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, hospedador, retenedor de la palabra. El hogar era clave en todo esto, en la iglesia primitiva. Pero esto no se queda allí. Miren lo que dice el Espíritu Profecía. Tomando el libro El orden evangélico primero escrito. El Señor ha mostrado que el orden evangélico ha sido temido y descuidado en demasía. Estoy leyendo el primero escrito. Debe rehuirse el formalismo, pero al hacerlo no debe descuidarse el orden. Hay orden en el cielo. Había orden en la iglesia cuando Cristo estaba en la tierra, y después de su partida el orden fue estrictamente observado entre sus apóstoles. Y ahora, en estos últimos días, mientras Dios está llevando a sus hijos a la unidad de la fe, hay más necesidad real de orden que nunca antes. Fíjese, hoy es más necesario que la iglesia primitiva tener orden. ¿Pero cuál orden? ¿Qué tiene que ver esto con Eva? ¿Qué tiene que ver esto con la familia? Ya va. Porque a medida que Dios une a sus hijos, Satanás y sus malos ángeles están muy atareados para evitar esta unidad y para destruirla. A esto se debe que se envían apresuradamente al campo hombres que carecen de sabiduría y juicio. Oigan, que tal vez no rigen bien su propia casa, no ejercen orden ni gobierno sobre los pocos de quienes Dios los ha encargado en su hogar, y sin embargo se creen capaces de encargarse de la grey del Señor. ¿Qué está diciendo Elena White aquí? Primero escrito, página 97 del orden evangélico. ¿Qué está diciendo? Está tomando como referencia lo que leí a Timoteo. Para dirigir la iglesia tiene que ser hombres que gobiernen bien su casa, hombres casados. Esa es parte del orden evangélico. Entonces dice, y sin embargo, no irían en su casa, y sin embargo se creen capaces de encargarse de la grey. Ahora es que hay gente de esa. Hemos pasado por alto el mandamiento eligiendo hombres como ancianos, y ahora también mujeres como ancianas. Y ahora también queremos colocar pastoras, arrancando a la mujer de la única influencia más poderosa que puede
tener el hogar para que nuestros hijos resistan a Satanás, la enseñanza y la educación de una madre. Nuevamente sigue la página 100. Me fue mostrado el peligro de aquellos que viajan sin que Dios los haya llamado. Si tienen algún éxito, se sentirán su falta de cualidades. Tomarán medidas carentes de juicio y por la falta de sabiduría, algunas almas preciosas serán alejadas, hasta el punto de que ya nunca podrán alcanzárselas. Página 100. Vi que la iglesia debe sentir su responsabilidad y averiguar con cuidado y atención la vida, las cualidades y la conducta general de aquellos que profesan enseñar. Si no dan evidencia inequívoca de que Dios los ha llamado y de que el hay pesa sobre ellos, si no escuchan este llamamiento. Página 100, primeros escritos. Es deber de la iglesia actuar y hacer que estas personas no son reconocidas por la iglesia como maestros. Tal es la única conducta que puede seguir la iglesia para estar sin culpa en este asunto, porque a ella le incumbe la carga. Página 100. Vi que puede cerrarse esta puerta por la cual el enemigo entra para perturbar la grey y dejarla perpleja. Pregunté al ángel cómo podría cerrarse esta puerta. Un poco de maestros, predicadores que no cumplen con la orden que dice Timoteo, esos pastores, ancianos, la casa vuelta a leña, hombres que no están casados, asumiendo responsabilidades de liderazgo como pastor o como anciano en una iglesia. ¿Cómo puede cerrarse la puerta a esto que estaba causando perplejidad a la iglesia? Dijo, página 100, primeros escritos, la iglesia debe recurrir a la palabra de Dios y establecerse en el orden evangélico que ha sido pasado por alto y descuidado. Esto es indispensable para introducir en la iglesia unidad y fe. Mantenerse en el orden evangélico. ¿Cuál orden evangélico? Ya vamos a leerlo. Para que haya unidad y fe. Si no, estamos desprotegidos. Vi que en el tiempo de los apóstoles, continúa la página 100, vi que en el tiempo de los apóstoles la iglesia estaba en peligro de ser engañada y explotada por falsos maestros. Fíjese que hoy en día también está pasando eso. Vi que en el tiempo de los apóstoles la iglesia estaba en peligro de ser engañada y explotada por los falsos maestros. Por lo tanto, los hermanos hicieron los hermanos frente a esa situación. Eligieron a hombres que habían dado buenas pruebas de que eran capaces de gobernar bien su propia casa. ¿Eso es qué? Timoteo, lo que Pablo recomendó a Timoteo. Que eligieran hombres ¿qué? Hombres que habían dado buenas, por lo tanto, los hermanos eligieron a hombres que habían dado buenas pruebas de que eran capaces de gobernar bien su propia casa y conservar el orden en sus propias familias. Y que fuesen capaces de iluminar a los que estaban en tinieblas. La manera de contrarrestar los falsos maestros y lo que están explotando la iglesia. Y que nosotros no estamos más seguros ahora que la iglesia en los tiempos de los apóstoles en lo que respecta a los falsos maestros. Página 101. Y aun cuando no vayamos más lejos, debemos tomar medidas tan especiales como la que ellos tomaban para asegurar la paz y la armonía y la unión de la grey. Como estos temas de estar eligiendo pastoras como mujeres, ordenando pastoras como mujeres, ancianas como mujeres, hermanos, traen desarmonía, rompen la paz, rompen la unión. Al contrario de lo que estoy leyendo aquí, cuando nos apegamos a la Biblia y solamente a la Biblia, a las recomendaciones de quiénes son los que deben dirigir la iglesia, como dice aquí, aun cuando no vayamos más lejos, debemos tomar medidas tan especiales como las que ellos tomaban para asegurar la paz, la armonía y la unión de la grey. Tenemos un ejemplo y debemos seguirlo. Página 101. Palabra inspirada por el Espíritu Santo. Ahí está Timoteo, que gobiernen bien su casa, hombres casados, hombres, no hablando de mujeres. Dios no confiará el cuidado de su preciosa grey a hombres cuyo juicio y ánimo hayan sido debilitados por errores anteriores como el así llamado perfeccionismo y el espiritismo. Página 101. Mucho cuidado con meter maestros que han estado en disidencia pero terrible, hablando de la iglesia, hablando mal de la iglesia, poniendo la iglesia por el suelo con doctrinas equivocadas, inventando cosas raras de la iglesia, que estamos equivocados, inventando que el Espíritu Santo no existe, que el santuario no existe y tantas otras cosas feas. Bueno, mucho cuidado con ese tipo de personas. Hombres que por su conducta, mientras estaban en tales errores, se deshonraron y trajeron oprobio sobre la causa de la verdad. Aunque se consideren libres del error y competentes para enseñar este último mensaje, Dios no los aceptará. Primero escrito, página 101. No confiará sus preciosas almas a su cuidado, porque su juicio se pervirtió mientras estaban en el error y está ahora debilitado, aunque se metieron a la iglesia otra vez. El grande y santo es un Dios celoso. El grande y santo es un Dios celoso y quiere que su verdad sea proclamada por hombres santos. Su ley proclamada por Dios en el Sinaí es parte de él mismo, y únicamente hombres santos que la observen estrictamente le honrarán enseñándola a otros. Página 100, 101.
El apóstol Pablo escribió a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo que falta y pusieses ancianos por las villas, así como yo te mandé. Mira lo que dice Elena White acerca de esto. Oye los testimonios, tomo 2, página 260, página 261. El que fuere sin crimen, marido de una sola mujer, que tenga hijos fieles, todo lo que dice allí Tito 1, 5 al 7. Sería bueno, página 261, oye los testimonios, tomo 2, que todos nuestros ministros prestasen atención a estas palabras y no designasen, hablando de los pastores allí, esta palabra ministro, y no designasen apresuradamente a quienes han de desempeñar los cargos, pues no deben hacerlo sin la debida consideración y mucha oración para que el Espíritu Santo les indique a quién aceptará. Digo el apóstol inspirado, no imponga ligero las manos a ninguno. Alguna de nuestra iglesia, la obra de organizar y ordenar a los ancianos, no dice ancianos, ha sido prematura. Hoy los testimonios tomo 2, página 261. Se ha pasado por alto la regla bíblica y por consiguiente la iglesia ha sufrido dificultades graves y se sigue pasando por alto la regla bíblica de lo que dice Timoteo y lo que dice Tito. Se olvidó, y eso que somos el pueblo de la Biblia, eso que somos el pueblo que creemos en la Biblia, solamente la Biblia, pero ya pasamos por alto eso al elegir ancianas, al permitir ancianos solteros, y ahora queremos poner pastoras, en vez de pastores, pastoras ordenadas, que bauticen, que casen. Cómo se pasa por encima de la regla bíblica, como dice la página 261, hoy los testimonios tomo 2. No debe haber tanto apresuramiento en elegir a los dirigentes como para ordenar a quienes no están en manera alguna preparados para la obra de responsabilidad. A saber, hombres que necesitan ser convertidos y elevados, ennoblecidos y refinados antes que puedan servir a la causa de Dios en cargo alguno. La regla del Evangelio prende a buenos y a malos. Se requiere tiempo para que se desarrolle el carácter. Se necesita tiempo para aprender lo que realmente son los hombres. Hoy los testimonios tomo 2, 12 y 1. Debe considerarse la familia de la persona sugerida para su cargo. ¿Le están sujetos sus miembros? ¿Pueden regir su casa con honra? Mire, cuando se va a elegir una junta de nombramiento, debe considerarse la familia. Página 261, hoy los testimonios tomo 2. ¿Le están sujetos sus miembros? ¿Pueden regir su casa con honra? ¿Qué carácter tienen sus hijos? ¿Harán honor a la influencia del padre? No dice de la madre, porque el padre es el que va a asumir la responsabilidad de anciano o pastor. Si él no ejerce tacto, prudencia ni piedad eficaz en casa, en el manejo de su propia familia, si él no ejerce tacto en su casa, en el manejo de su propia familia, no es arriesgado concluir que los mismos defectos se manifestarán en la iglesia, que se verá en ella la misma administración no santificada. Hoy los testimonios tomo 2, página 261. Elegir un anciano, elegir un pastor que no rige su iglesia, que no tiene orden en su propia casa, esos mismos errores los va a llevar para la iglesia. Aquí está la escritura, aquí está. Son hombres, esta responsabilidad tremenda que tienen. Pero se ha pasado por alto la regla bíblica, dice Elena White. Eso era hace 100 años atrás. ¿Cómo será ahorita, hermano? Hasta por manual, pues, ya se puede elegir un anciano. Eso no está revelado, eso no está escrito en la Biblia. Se pasó por alto la Biblia. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, 1 Timoteo 3, 4, 5, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Página 261, Coyo Testimonios tomo 2. Será mucho mejor criticar al hombre antes que se le dé el cargo, más bien que después. Será mejor orar y consultar antes de dar el paso decisivo que trabajar para corregir las consecuencias de un paso erróneo. Lo que no pueden manejar sabiamente a sus propios hijos no están capacitados para actuar con sabiduría en los asuntos de la iglesia. ¿Oyó eso, hermano? Los que no pueden manejar sabiamente a sus propios hijos no están capacitados para actuar con sabiduría en los asuntos de la iglesia. Testimonio para la iglesia, tomo 2, página 503. Ni tratar con las mentes débiles sujetas a las especiales tentaciones de Satanás. Los que no pueden manejar sabiamente a sus propios hijos no pueden ser dirigentes de iglesia, ancianos, pastores. Hoy, testimonio para la iglesia, página 503, testimonio tomo 2. Si con alegría y amor pueden cumplir su papel de padre, entonces pueden comprender mejor cómo llevar las cargas de la iglesia. ¿Se ve por qué Timoteo tiene razón? Ahora Elena White, el Espíritu Santo ilumina a Elena White para que amplifique esto. Hoy en día necesitamos eso. Si nosotros cumpliéramos esa regla de Timoteo y de Tito, de cómo deben ser los ancianos y los pastores,
y los pastores, hermano, hubiera menos conflicto y no este tremendo cisma que se aproxima, de que la iglesia quede dividida en que estoy de acuerdo con las pastoras y no estoy de acuerdo con las pastoras. Los padres, pues los testimonios tomo 1, deben gobernar a sus hijos, corregir sus acciones y subyugarlos, o Dios destruirá seguramente a sus hijos en el día de su gran ira. Hoy los testimonios tomo 1, página 28. Y los padres que no hayan dominado a sus hijos no quedarán sin culpa. De manera especial, deben los siervos de Dios gobernar sus propias familias y mantenerlas en sujeción. Página 28. Hoy los testimonios tomo 1. Vi que no están preparados para juzgar o decidir asuntos de la iglesia, entre paréntesis, los siervos de Dios, a menos que puedan gobernar bien su propia casa. Otra vez el requisito. 1 Timoteo 3, 4, 5. Vi que no están preparados para juzgar o decidir asuntos de la iglesia, los siervos de Dios, entre paréntesis, a menos que puedan gobernar bien su propia casa. Primero deben poner orden en su casa y luego su juicio e influencia pesarán en la iglesia. ¿Qué pasa con este consejo, hermano? ¿Ah? Un hombre, chico, un hombre que no tiene gobierno en la casa, un hombre que no sabe gobernar su propia casa. La mujer hace cuanto quiere, los muchachos hacen lo que les da la gana y lo va a poner anciano, y la junta aprueba, y el pastor aprueba, y la asociación aprueba, y todos prueban. ¿Quieres que venga alguien? Aquí está la revelación, aquí está el escrito, está. Vi que no estaban preparados para jugar o decidir asuntos de la iglesia, metido en una junta de iglesia, hay un hombre opinando cuando sus hijos están en desorden, cuando su mujer es causa de problemas en la iglesia, a menos que puedan gobernar bien su propia casa. Primero deben poner orden en su casa para venir a trabajar en la iglesia, hermano mío. No es de aquí Luis Enrique Barquisimeto, Venezuela, el que está hablando esto. Yo soy un simple repetidor de lo que dice el espíritu de la profecía, viendo esto tan terrible. Ya todo esto se pisoteó, ya esto no se le hace caso. El que no resulta un fiel y sabio pastor en el hogar, seguramente no podrá ser un fiel pastor del rebaño de Dios en la iglesia. ¿No le parece eso? Si usted no es un buen pastor como hombre, no dice pastora, si usted no es un buen pastor en la iglesia, en su casa, no puede ser un buen pastor en la iglesia. Matutina Reflejemos a Jesús, página 171, 14 de junio. El orden y la prosperidad del reino, hablando de Moisés y Aarón, dependían del buen orden de la iglesia. Testimonio para la iglesia, tomo 3, página 324. Y la prosperidad, armonía y orden de la iglesia dependían del buen orden y la disciplina cabal, ¿de dónde? De la familia. Mire, el orden y la prosperidad del reino dependían del buen orden de la iglesia. El orden y la prosperidad de una nación, de un estado, dependían del buen orden de la iglesia. Y la prosperidad y armonía y orden de la iglesia, de la cual depende el orden del estado, del gobierno, dependían del buen orden y la disciplina cabal de la familia. Testimonio para la iglesia, tomo 3, página 324. Qué tremendo, hermano. Como una relación hogar, que se quiere, que el hogar, la dirección del hogar, el patrón del hogar no tiene que aplicarse en el patrón de la dirección de la iglesia, ni tampoco del mundo. No, chico. Un buen presidente de la república, de una nación, viene porque tuvo una buena familia. Para tener un buen presidente tenemos que comenzar primero con el hogar. Para que una nación sea firme es porque tiene porque quienes están gobernando fueron buenos miembros de iglesia. Y para que sean buenos miembros de iglesia es porque fueron buenos, o sea, fueron bien educados por una madre que apreció la labor más sagrada que puede haber aquí en la tierra, que es preparar los hijos para el reino de los cielos, y mientras están en esta tierra para ser los mejores ciudadanos de este planeta donde les toque estar. Dios castiga la infidelidad de los padres, a quienes ha confiado el deber de mantener en los principios del gobierno paterno. No está hablando de la mujer, gobierno paterno, que yace en el fundamento de la disciplina de la iglesia y la prosperidad de la nación. Dios castiga la infidelidad de los padres, a quienes ha confiado el deber de mantener los principios del gobierno paterno, que yacen en el fundamento de la disciplina de la iglesia y la prosperidad de una nación. 334, 325, testimonio para la iglesia, tomo 3. Siempre el tomo 3. Testimonio para la iglesia, tomo 3. Un hijo indisciplinado frecuentemente ha malogrado la paz y la armonía de una iglesia e incitado a una nación a la murmuración y a la rebelión. Testimonio para la iglesia, tomo 3, página 325, Moisés y Aarón. Un hijo que indisciplinado
jamás logrado la paz y la armonía de una iglesia. ¿Y dónde se formó indisciplinado? Porque no estaba mamá y papá, imagínese usted. Pues ese indisciplinado en la iglesia ha incitado a una nación a la murmuración y a la rebelión. Miren las consecuencias cuando se descuida la obra materna de una mujer en el hogar. Claro, tiene que estar el padre también, pero estamos haciendo énfasis de la manera como la mujer está siendo arrancada del hogar. La maldición de Dios descansará seguramente sobre los padres infieles. Los testimonios, tomo 1, página 78. No solo están ellos plantando espinas que los habrán de herir aquí, sino que deberán arrastrar su propia responsabilidad cuando se abra el juicio. Hoy los testimonios tomo 1, página 78-79. Muchos hijos se levantarán en el juicio y condenarán a sus padres porque no los reprendieron y los harán responsables de su destrucción. Hoy los testimonios tomo 1, página 79. La falsa simpatía y el amor ciego de los padres los impulsa a excusar y a no corregir la falta de sus hijos, y como consecuencia estos se pierden y la sangre de sus almas recaerá sobre los padres infieles. Este énfasis que hacemos en la familia es que para gobernar la iglesia se requiere que hayan hogares que sean fieles, y para que hayan hogares fieles tiene que haber mujeres fieles, tiene que haber mujeres que amen el hogar, que amen ser esposas, que amen criar a sus hijos. Pero no pueden, esa responsabilidad no se puede quitar, aun cuando la mujer sea soltera, bueno, sea ingeniera, sea doctora. Pero la responsabilidad de dirigir una grey, la responsabilidad de dirigir la iglesia, Dios lo delegó en el hombre, no en una mujer, no está escrito allí. Porque una mujer es proclive a casarse. Y por algo Dios determinó que desde el punto de vista sexual, esa diferencia entre un hombre y una mujer. La mujer fue por causa del hombre. El que no resulta un fiel sabio pastor en el hogar seguramente no podrá ser un fiel pastor del rebaño de Dios ni de la iglesia. Hermanos, quiero pasarme a otra parte que es interesantísima. La profecía que dice el apóstol Pablo. Tanto en 1 Timoteo 4, 1 adelante, pero yo quiero hablarle de 2 Timoteo 4, 1 al 5. El Señor le dijo a Pablo le dijo a Timoteo, 2 Timoteo 4, 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Hermano mío, versículo 3, 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán a maestros conforme a su propia concupiscencia. ¿Qué significa eso? Comentario bíblico. Porque vendrá tiempo cuando no escucharán voluntariamente. La Biblia de Jerusalén. Porque no soportarán, no aguantarán la palabra de Dios. Ya estaba profetizado. No soportarán a Timoteo. No soportarán el orden que Dios estableció original para la mujer. Porque vendrá tiempo cuando no escucharán voluntariamente, no soportarán ni aguantarán la sana doctrina, palabra de Dios, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán a maestros conforme a sus propias concupiscencias. Buscarán maestros que les digan lo que ellos quieren oír, pero no lo que dice la total y real palabra de nuestro Dios. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fábula significa mito, invento, falsedad. Quizá Pablo, dice comentario bíblico, se refiere a las invenciones rabínicas como las que más tarde se incorporaron en el Mishán. Pero tú sé sobrio. Entonces mire lo que dice el apóstol comentando el comentario bíblico. Vendrá tiempo, el apóstol pensaba la gran apostasía que pronto se desarrollaría en la iglesia y que continuaría amenazándola hasta el segundo advenimiento de Cristo Jesús. Es decir, no escucharán voluntariamente, no soportarán, no aguantarán. La verdad es lo único que da vigor y vitaliza al cristiano. Las falsas enseñanzas engendran enemistad y debilidad. Es decir, la palabra. Comezón de oír, ¿qué significa? No de parte de los maestros, sino de los que no soportan la Biblia, la sana doctrina, como se ve claramente por el texto griego. Estos oyentes superficiales, debido a su concupiscencia pervertida, sienten comezón de oír interpretaciones caprichosas de la Escritura para satisfacer su curiosidad y deseos personales. Solo tienen interés en aquellos pasajes de la Escritura que pueden interpretar como una promesa de paz, seguridad para ellos, pero descuidan las exigentes demandas de la sana doctrina, que penetran profundamente en el alma humana. Sienten deseo de religión, pero solo hasta donde no disturbe la rutina de sus vidas pervertidas. Son los que no quieren oír la palabra de Dios y que estaba predicho como señal de los últimos días.
apartarán los que no soportan la sana doctrina, no soportan lo que dice Timoteo, no soportan el plan original para la mujer, como dice la Sagrada Escritura, eligen voluntariamente su propio destino. No se fuerza la voluntad de ninguno, porque Dios decrete su condenación. Pablo está describiendo a los que resisten a aceptar la Biblia como su única autoridad y norma para la enseñanza religiosa y la conducta personal, dice el comentario bíblico. La verdad, la sana doctrina, no alaba al hombre, al contrario, le muestra su condición miserable, la sana doctrina, le revela su suerte ignominiosa, a menos que intervenga la gracia de Dios. La verdad revela la naturaleza de Dios y sus remedios para el pecado. Un reajuste de la vida, una orientación completamente nueva de sus intereses y metas en armonía con la verdad, constituye la única respuesta aceptable del hombre frente a la sana doctrina, la palabra de nuestro Dios. Cuando dice que van a oír fábulas, los que no quieren oír la Biblia tal cual como las cosas que no les gusta oír, quizá Pablo aquí se refiere a las invenciones rabínicas. Aun cuando hagan uso de la Biblia, estos cristianos infieles elaboran sus propias teorías doctrinales de acuerdo con sus deseos personales, inventando que sí, que la mujer puede, que el otro aquí, que para allá. Miles de discusiones, que la cultura, que todo, no, los principios de Dios son eternos, hermano mío. Quizás usen términos bíblicos para expresar sus pensamientos, pero las ideas que presentan están saturadas con el error. Los textos bíblicos desconectados de su significado original y su contexto pueden resultar tan inseguros para orientar al hombre como las palabras humanas. Y mire lo que dice Elena White: no aceptamos la autoridad de los concilios humanos, sino que nos adherimos a los concilios celestiales. Salmo 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Aceptamos un así, dice Jehová. Esta es nuestra posición. Una doctrina que no se conforme con un así, dice Jehová, podrá ser aceptada por todo el mundo, pero ello no la convierte en verdad. Si queremos conocer el camino del cielo, debemos estudiar la Biblia y no teorías o suposiciones humanas. No nos avergonzamos de nuestra fe, el adventismo del séptimo día, porque es la mejor distinción que podemos tener. Esperamos la segunda venida del Señor. Los hombres pueden burlarse de nuestra fe ridiculizándola, pero esto no debería provocarnos ni sorprendernos. Todas estas demostraciones no convierten a la verdad en error, ni el error en verdad. Nos situamos en firme, inamovible, sobre la plataforma de la palabra de Dios. Matutina a fin de conocerle, 17 de diciembre. A la ley al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no le ha amanecido. 21 de diciembre, las escrituras son una salvaguarda contra la tentación. Conflicto de los siglos. A la ley al testimonio. El pueblo de Dios se le indica que busque en la Sagrada Escritura su salvaguarda contra la influencia de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres reconozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. La falsificación se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirla sin el auxilio de la Sagrada Escritura. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. Se hará oposición y se ridiculizará a los que traten de obedecer todos los mandamientos de Dios. Ellos no podrán subsistir sino en Dios. Para poder soportar la prueba que les espera, deben comprender la voluntad de Dios que está revelada en la palabra de Dios. Pues no pueden honrarlo sino en la medida del conocimiento que tengan de su carácter, gobierno y propósitos divinos, y en la medida en que obren conforme a las luces que le hayan sido concedidas. Solo los que hayan sido fortalecidos su espíritu con la verdad de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. El apóstol Pablo dijo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ya lo leímos arriba. Ya hemos entrado de lleno en ese tiempo, dice Elena White. Las multitudes se niegan a recibir las verdades bíblicas porque están contrarias a los deseos de los corazones pecaminosos y mundanos. Lo que lo de Timoteo, la posición original de la mujer. Y Satanás le proporciona los engaños que se complace. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia, y la Biblia sola como piedra de toque de toda la doctrina y base de toda la reforma. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos y decisiones de los concilios tan numerosos y discordantes como son las iglesias que representan, ni la voz de la mayoría, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarlo de si lo autoriza un categórico así dice Jehová. Un categórico así dice Jehová. Es categórico que dice que las mujeres pueden ser pastoras. No, hay que buscar aquí, buscar allá. No, eso no es categórico. Lo que es categórico es que los hombres Dios los ha puesto en direcciones de pastores y ancianos, y la mujer una posición tremendamente maravillosa, primaria. La mujer,
la esposa, la perfecta ayuda para ese hombre, y la mujer, la idónea, perfecta ayuda para crear a los hijos. Satanás trata de continuamente de atraer la atención, continúo leyendo, hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. Hace que el pueblo considere como su guía a los obispos, a los pastores, profesores de teología, en vez de estudiar la escritura para saber por sí mismo cuáles son los deberes. O sea, que cualquier persona puede con la ayuda del Espíritu Santo entender, no que le tanto rollo, que si la cultura, que si esto aquí, que si esto allá, que el texto aquí, que mire lo que dice aquí, dándole vuelta. No, lo que dice la palabra categóricamente, en vez de estudiar por sí mismo la escritura. Dirigiendo luego la inteligencia de esos mismos guías, puede entonces también Satanás encaminar a multitudes. Cuando Cristo vino a predicar la palabra de vida al vulgo, lo oía con gozo y mucho. Hasta de entre los sacerdotes y gobernantes creyeron en él. Conflicto de los siglos, páginas 651, 653. La verdad y la gloria de Dios son inseparables y nos es imposible honrar a Dios con opiniones erróneas cuando tenemos la Biblia a nuestro alcance. Muchos sostienen, no importa lo que uno cree, siempre que su conducta sea buena, pero la vida es modelada por la fe. Si teniendo la luz y la verdad a nuestro alcance no procuramos conocerla, de hecho, la rechazamos y preferimos las tinieblas a la luz. Conflicto de los siglos, página 655, capítulo 38. No basta tener buenas intenciones, no basta tampoco hacer lo que se cree justo o lo que los ministros dicen serlo. La salvación de nuestras almas está en juego y debemos escudriñar por nuestra cuenta la Sagrada Escritura. Por arraigada que sean las convicciones de un hombre, por muy seguro que esté de que el pastor sabe lo que es verdad, nada de esto debe servirle de fundamento. Él tiene el mapa en el cual van consignadas todas las indicaciones del camino, que el cielo, y no tiene por qué hacer conjetura. El primero y más alto deber de toda criatura racional es escudriñar la verdad en la Sagrada Escritura y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. Diríamos aquí nosotros un paréntesis, no por intermedio de un pastor, de un sacerdote o de un teólogo o de un profesor de la Biblia, por nosotros mismos, de lo que entendimos y comprendimos de él. Las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia han sido envueltas en duda, en oscuridad por hombres doctos, por hombres sabios, por hombres, no son los que han confundido toda esta situación, ¿ve? Las verdades que han sido explicadas con la mayor claridad en la Biblia han sido envueltas en duda y oscuridad, no por los brutos, los ignorantes, los primitivos que no saben entender la Biblia, son por los que más entienden, entre comillas, la Biblia, son por los doctorados, los magísteres, los especialistas en hebreo, en griego, que desgraciadamente el diablo los agarra, muchos de ellos, no todos, a los que tuercen las escrituras, ¿verdad? Gracias a Dios, el pastor Borta está ahí defendiendo la posición de que no se debe la mujer a ser pastora, ¿verdad? El pastor Bachelor y otros muchos, ¿verdad? Que son doctos, pero hay la mayoría, hermanos, son los que meten oscuridad y duda, que con su ínfula de gran sabiduría, dice aquí la revelación, enseñan que las escrituras tienen un sentido místico, un sentido secreto, un sentido espiritual, que cualquier bichito, cualquier ser humano no lo puede entender, sino ellos, los egresados de las grandes academias, de Andrew, de allá, de Nirgua, del otro colegio, de diferentes colegios de teología. Entonces agarran eso como para que uno tiene que creerle porque es así. No, escrito está, si no habla conforme a lo que está escrito es porque no le ha amanecido. Que no se echa de ver en el lenguaje empleado por ellas, el sentido místico, secreto y espiritual, que no se echa de ver. O sea, usted no entiende el sentido místico de ese texto, el secreto espiritual, el lenguaje empleado en ella, un lenguaje, usted sabe muy, que significa esto y el otro. No, estos hombres son falsos maestros. Fue a personas semejantes a quienes Jesús declaró: no conocéis las escrituras ni el poder de Dios. Porque están inventando ahora que las mujeres pueden ser pastores y las mujeres pueden ser ancianas, y que un muchacho sin estar casado puede ser anciano. No conocéis las escrituras ni el poder de Dios. San Marcos 12:24. El lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o una figura. Conflicto de los siglos, 656, 657. Más de una porción de la Sagrada Escritura que los eruditos declaran ser un misterio o que estiman de poca importancia está llena de consuelo e instrucción para el que estudió en la escuela de Cristo Jesús. Si muchos teólogos no comprenden mejor la palabra de Dios, es por la sencilla razón de que cierran los ojos con respecto a unas verdades que no desean poner en práctica. Por eso es que no las entienden. Por eso es que le sacan el cuerpo, porque no quieren poner en práctica eso que dice allí. Ustedes lo tuercen para adaptarlo a su conveniencia, diríamos nosotros aquí. Continúa la cita. La comprensión de las verdades bíblicas no depende tanto de la potencia intelectual aplicada a la investigación como la de la sinceridad de propósito y del ardiente anhelo de justicia
que anima al estudiante. Conflicto de los siglos, página 657, 658. Cuando llegue el tiempo de la prueba, los que han seguido la palabra de Dios como regla de conducta serán dados a conocer. En verano no hay diferencia notable entre los árboles de soja perenne y los que la pierden, pero cuando vienen los vientos de invierno, los primeros permanecen verdes, en tanto que los otros pierden su follaje. Así pueden también que no se han dado a distinguir actualmente los falsos creyentes de los verdaderos cristianos, pero pronto llegará el tiempo en que la diferencia saltará a la vista. Dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda. Entonces los tibios y los hipócritas vacilarán y abandonarán la fe, pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en día de prosperidad. Conflicto de los siglos, página 660, capítulo 38. Hermanos, que esta reflexión, que este estudio te dé fuerza para creer en la palabra de Dios, en lo que está revelado, que tú te des cuenta de que tenemos que volver a las sendas antiguas, de que tenemos que volver a lo que Dios ha revelado. Dios nos ha mostrado, no está en las Sagradas Escrituras, que la mujer abandone su puesto de estar allí en el hogar, como reina del hogar, como la ayuda perfecta que Dios ha diseñado en esta tierra para el hombre y para crear los hijos, y vaya a ser una anciana y vaya a ser una pastora. Retomemos la posición original, salvemos a nuestros hijos con ese instrumento especial que tiene Dios en esta tierra, que son ustedes las mujeres. Dios les bendiga, Dios les llena del Espíritu Santo, y los hombres y los esposos hagan sentir esto, la palabra de Dios, el escrito está, es lo único que puede preservar el orden, la fe y la armonía en este momento histórico. Apegarse al escrito está, apegarse a la recomendación de Pablo a Timoteo para cerrar la puerta a tantos falsos maestros, a tantos hombres que se lanzan al campo y no están preparados porque no tienen sus casas en orden como ancianos de iglesia, como pastores de iglesia. Y ahora que también queramos poner mujeres, hermanos, que Dios nos ayude para hacer frente a esta oleada de apostasía, apartarse de la verdad que está viniendo sobre esta tierra y que está tocando y que está forzando a la iglesia adventista a finalmente echar por tierra la Sagrada Escritura. Luego vendrá el tener que aceptar a los homosexuales, casarlos, ponerlos en miembros de iglesia. El mismo camino ha seguido las demás iglesias protestantes, como ya usted lo sabe. Como la pastora bautista bautizó a 2 gays ahorita en el mes de febrero 2015. Pastores, 2 mujeres gay, pastoras gay en Brasil, 2 pastores gay en Brasil. Eso viene también, hermano. Se va tumbando, el escrito está, y se va imponiendo lo que los hombres opinan. Salva, fortalezcámonos, arraiguémonos, hermano, y tú en tu iglesia defiende estas verdades, profundiza estas verdades, para que ni pastor, ni teólogo, ni anciano, nadie pueda sacarnos de esta fe bendita que Dios nos ha entregado en esta iglesia verdadera, que es la iglesia bendita del séptimo día, que tiene estas verdades. Hoy el mundo está pidiendo que brille esa verdad frente al apartarse de muchos credos, tanto católico, evangélico, del escrito está. Mantengamos nosotros esa antorcha hasta que venga el sellamiento, como los auténticos pueblos que Dios tiene en esta tierra, y que llamará a muchos que están hoy afuera, que quieren seguir las escrituras y no la opinión de los hombres, pero que eso es mucho cuando salgan de Babilonia, con Apocalipsis 18, encuentren a una iglesia que mantiene la verdad, la Biblia y solamente la Biblia. Dios te bendiga, Dios te guarde.